Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Y pues sí, como podrán ver en el título del video, hoy vamos a hablar sobre el uso de la C, S y Z. Tanto, ¿por qué aprender algo tan básico con respecto a ortografía? Pues la respuesta es muy básica, ya que como sabemos poco a poco el uso está volviendo más superficial con respecto a diferentes aspectos. Es decir, por ejemplo, hemos visto que poco a poco la gente se está volviendo más culta, le importa más cómo viste la gente, cómo habla, y en eso es en lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Ya que en serio, díganme, al ver a una persona que en verdad no puede ni decir 3 palabras, perdón por eso, sino que el sonido no me deja pensar con claridad. Listo, sigamos. Listo, volviendo al tema, pues díganme qué pasaría si ustedes vieran a un desconocido. Pues no estoy hablando así como de alguien que les causa ansiedad, sino de una persona completamente normal y les comienza a decir que les comienza a hablar. Digamos que esta persona está vistiendo el traje, es muy elegante visualmente, pero ¿qué pasa si les comienza a hablar con muchos errores de ortografía y ni siquiera la pueden entender? Disculpe, señor. Sí, señor. Hola, quédate. ¿Qué? Pero en serio, ¿qué pasa si les digo que esa puede ser una de esas primeras impresiones? Me refiero a que la ortografía puede abrir en verdad muchas puertas. Y no me refiero a una puerta literal, sino una manera más metafórica en la que uno le dé un mejor aspecto a la persona a la que le hable. Listo, y ahora sin más demora. Look at my damn. Producción, dije, vamos con la regla. La palabra termina ascensión cuando alguien se sustantivo, un adjetivo termina. Sí, está como complicado, pero... Listo, comencemos sabiendo el uso de cada letra. Primero vamos a comenzar con la C. Como sabemos, la C es la tercera letra de la... Bueno, comencemos con el uso de cada. Por primer lugar, vamos a comenzar con las reglas para el uso de la C. Listo. La primera, se escriben con la letra C las palabras que suenan como si tuvieran una Z y se vieran seguidas por una I o una E. Listo. Con los ejemplos de esta regla podemos encontrar la palabra felicidad, César. Listo. Ahora por la segunda regla. Se escriben con dos Cs cuando la palabra termina en ion. O sea, cuando uno se esté pensando entre si se escribe con S, con Z o con C y termina en ion. Y se preguntan eso, si ustedes ven que al principio hay un ion o al final, entonces la palabra se escribe con C. Por ejemplo, acción se escribe con doble C, ya que al final está el ion y al principio está el acento como si fuera una S. En este caso, dos S. Bueno, la tercera regla en este caso vendría a ser cuando solamente se escribe con una sola C. Para saber que se escribe solamente con una C y no con dos, tenemos que ver que en la palabra no tenga la sílaba ni tor ni dor. Como ejemplos de esta regla podemos tener, digamos, la palabra grabador, grabación. Entonces, como grabación viene de la familia grabador y grabador termina en dor, solamente se escribe con una sola C. Listo, sigue la cuarta. Cuando hay algo conocido como un sonido oclusivo, velar sordo, al final de una palabra, o sea que al final de una palabra hay una C. Yo sé que esto puede ser demasiado confuso, pero por ejemplo ustedes lo podrían saber con esta palabra, con el siguiente ejemplo. La palabra far. La par suena como más, al final esta C suena como una K, sino que es como silenciosa. Entonces, por eso cuando termine como K, al final es una C. Listo, ahora vamos a seguir por la Z. Bueno, para comenzar con la Z tenemos que saber una de las principales reglas.
Uno sabe que se escriben con Z las palabras que el plural termina en ses. Como un ejemplo de esto podemos encontrar, por ejemplo, la palabra lombrices. Correcto. Sabemos que esta palabra termina en ses. Pero si ponemos lombriz es con Z, ya que lombrices es la palabra en plural y termina en ses. Entonces cuando es la palabra en singular termina en Z. La segunda regla sería que se escriben con Z los adjetivos que terminan en iso o isa, derivados de un verbo. Por ejemplo, un claro ejemplo de esto es la palabra olvidar. Como sabemos, olvidar es un verbo, ya que es un tipo de acción. Listo. Como ya sabemos, otra de las reglas con Z vendría a ser que se escriben con Z los que vienen de verbos. Por ejemplo, las palabras que vienen de verbos. Por ejemplo, olvidar. Como sabemos, este es un verbo. Ahora, si lo pasamos a adjetivo, sería olvidadizo. Listo. La siguiente regla es una de las cuales es un poco más fácil. Trata de que todos los adjetivos y sustantivos que terminan en as y que designan cualidades se escriben con Z. ¿Cómo así? O sea, por ejemplo, si ponemos tenaz, que viene de tenacidad. Listo. Por ejemplo, con la palabra tenaz. Como sabemos, esta es una cualidad de una persona, pues, tenaz. Que valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenaz viene de la palabra tenacidad. Entonces, esto es un adjetivo descriptivo. Porque, digamos, una persona, por ejemplo, esa persona es muy tenaz como para decir o hacer tal cosa, ¿correcto? Entonces, ahora, con esto es que al ser descriptivo y al ponerle, digamos, una persona como esa persona es muy tenaz, al terminar en as, ya se sabe que es con Z. Listo. Esta regla es muy corta pero fácil de entender. Los sustantivos que se escriben y que terminan en asco también se escriben con Z. Por ejemplo, almirantazgo o liderazgo. Listo, como podemos ver termina en asgo. Entonces sabemos que es con Z. Listo. Otra regla corta, porque estamos aquí para ver todas las reglas acerca de la Z, es la siguiente. Cuando una palabra tiene origen verbal y se pasa a otro estado, por decir así este ejemplo, andar, ¿sí? Esta es la palabra de origen verbal, este es el origen. Pero, si digamos ponemos la palabra andanza, ya sabemos que se escribe con Z porque viene del origen verbal andar. Listo. Como seguimos con las Z, vamos a decir, se escriben con Z las voces formadas por los sufijos diminutivos. Todos sabemos que es un diminutivo cuando la abuela a uno le dice, ay, venga, mijito, cosas así, ¿correcto? Entonces, con este podemos sacar que todos los que terminan en suelo o suela listo, como ejemplo de esto podríamos encontrar las palabras, digamos, plaza, ¿correcto? Entonces, al ponerla en diminutivo sería plazuela o ladrón, el cual sería escrito también con Z. Listo. Otra regla. Bueno, sigamos con otra regla. Ahora vamos a hacer con los aumentativos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, con la Z se escriben cuando en sí son como golpes o impactos. En este caso, digamos, hay diferentes ejemplos como martillazo. Martillazo. Entonces, este sería al principio un martillo. Dice cuando uno lo va a martillar a alguien, en teoría, sería martillazo.
entonces termina con aso y por eso se escribe con Z. Pero ojo, ya que en esta regla hay diferentes inconvenientes. Por ejemplo, vaso termina en aso, más no se pone con Z. O casa termina en asa, pero no se coloca con Z. Y así con muchos otros ejemplos. Bueno, otra de estas reglas es que cuando termina en el sufijo izar, se escribe con Z. Estas podemos encontrar ejemplos como alfabetizar, entonces hay diferentes ejemplos como alfabetizar, aterrizar, bueno, la siguiente regla es un poco diferente al resto, ya que estas siempre salen desde el extranjero. Por ejemplo, digamos, nazi termina con Z, Zeppelin, Z, me comienza con Z. Zeus, dios griego, comienza con Z, así sucesivamente. Listo, con la que vamos a seguir es la S. La primera regla de la S es que todas las palabras que tienen superlativos en ísimo todas las palabras que están así, en superlativos, y terminan en ísimo, se escriben con Z. Por ejemplo, amabilísimo, amabilísimo, muchísimo, también los adjetivos, esta es otra regla por cierto, también los adjetivos que terminan en oso o en osa se escriben con S. Por ejemplo, honroso. Y por último, hermosa. Estos tres terminan en osa, oso y oso. Otra regla que ya tiene que ver con los números es usada con la S, es en las terminaciones de los números escritos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, décimo. Como regla esto está vigésimo. O nonagésimo. Todas estas terminan en simo o simo, pero también puede ser vigésima o nonagésima. Y así. Listo. Otra de estas reglas es saber cuándo se escribe S antes de B, D, F, G, L y M. Ejemplos de estas es eslogan, asfaltar, 1, asmático. Bueno, y por último de todo, se escriben con la S las palabras que terminan en ción, pero derivan de un sustantivo o un adjetivo terminado en S, sor, sorio, sivo o sible. Listo, esas fueron las reglas ortográficas de la C, S y Z. Así que si les gustó, despliegan esas manitas arriba. Y creo que voy a poner, no sé, una meta de 200 likes para un próximo video ortográfico con un formato similar.
Entonces ya saben, dejen su dedito arriba para que estemos en tendencias y poder destruir el cáncer ortográfico del mundo. Y por último, recuerden suscribirse. Es una sociedad. Chao, chao.